¿Exportas o importas? Un podcast de la Cátedra UNESCO ESG, en clave de Derecho Internacional Privado. Hoy hablamos de sostenibilidad en el comercio internacional. Pilar Almenar, moderadora. En esta edición tenemos con nosotras a Celsa Monrós, es embajadora del Pacto Climático de la Comisión Europea, lleva más de 15 años trabajando en temas de cambio climático y especialmente entre 2019 y 2023 fuiste directora general de Cambio Climático en la Generalitat Valenciana. Muchas gracias por estar aquí también para hablar sobre este tema. Gracias a vosotros por invitarme. Voy a lanzarte ya las preguntas y después iremos con algunas preguntas del público. La Unión Europea ha dado avances y también retrocesos en los paquetes de medidas para implementar el Pacto Verde Europeo. ¿Cómo afecta esto al sector empresarial en general y al comercio internacional en particular? Vale, a ver, voy a hacer un poco de pedagogía previa. Claro. Digamos que tenemos un comité de expertos a nivel mundial enorme, que es el panel intergubernamental de estudio del cambio climático, el IPCC, que nos está explicando que tenemos un efecto invernadero con unos impactos climáticos en nuestro mundo que amenazan con la supervivencia del mundo tal y como lo conocemos actualmente. Esto ha hecho que nos empecemos a plantear que necesitamos cambiar el modelo. Y es tan serio que en el Acuerdo de París, en 2015, casi 200 países se ponen de acuerdo en que hay que cambiar las reglas del juego. Entonces, me preguntas por cómo afecta empresarialmente al comercio internacional. O sea, afecta a todo. Es un cambio de modelo. Y para ese cambio de modelo tenemos que cambiar las reglas del juego. Entonces, estamos en ese proceso de cambio de reglas del juego. Cuando se plantea en el Acuerdo de París, además, se ponen compromisos climáticos reales de reducción de emisiones. Y la Unión Europea decide que quiere liderar ese cambio porque, primero, nos va la supervivencia y, segundo, podemos liderar un nuevo modelo y queremos hacerlo. Y entonces es en 2020 cuando sacan el famoso Green Deal, que es todo un paquete de medidas que afectan a todas las directivas, a todos los reglamentos y en los cuales dicen tenemos que reducir emisiones y eso nos afecta a todo, comercio, producción, transporte, etcétera, y tenemos que adaptarnos a los impactos que vamos a tener seguro, porque los impactos, bueno, nosotros los estamos viendo. Empezamos a aplicar ese paquete de medidas y en 2022 estalla una guerra en Ucrania que afecta a la energía y a la producción de productos, servicios, transporte, y entonces Europa puede replantearse, ostras, ¿qué hacemos ahora? Porque nuestra economía se ve afectada. ¿Cómo ayudamos a nuestras empresas? Y la respuesta de Europa en ese momento es, les ayudamos acelerando y haciendo más ambicioso aún el paquete energético de energías renovables porque podemos ser independientes, podemos tener una soberanía energética. Y para eso nuestras empresas tienen que adaptarse y lo que comercializamos y lo que hacemos tiene un impacto climático que queremos reducir nosotros y nuestros aliados comerciales. O sea, la pregunta es, ¿afecta completamente? Pero nosotros decidimos si nos afecta de una manera que queremos frenar, reducir, pedir extensión, aguantar en nuestra posición porque hay otros que a lo mejor van a ir más lentos y hasta que ellos no se muevan no nos movemos, o podemos elegir liderarlo y pedirle a la Unión Europea que el dinero que tiene que invertir o que tiene para invertir en nuestro comercio y en nuestras empresas lo haga para ayudarnos a transitar ese nuevo modelo. Y Celsa, cuando hablamos de descarbonizar la economía, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? A ver, cuando nuestra economía está basada en el carbono, eso significa que nosotros para cualquier cosa emitimos CO2. Usamos energía para transportarnos, para nuestras fábricas, para calentar nuestras casas, todo eso emite CO2 porque nos dedicamos a quemar combustibles fósiles. La idea de descarbonizar es vamos a dejar de emitir esos gases que están acabando con la vida en este planeta. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues vamos a buscar fuentes de energía renovables que sustituyan a las que existen, vamos a buscar cómo reducimos el consumo energético, y lo podemos reducir apostando por una economía circular, por la reutilización, por cambios en nuestros modelos de comportamiento, cambios en nuestros modelos de movilidad. Entonces es hacer un análisis de dónde estamos emitiendo más, entonces vamos a reducir, y lo que no podamos reducir vamos a cambiarlo, y vamos a cambiarlo a energías renovables y a la electrificación. O sea, sabemos cómo hacerlo. Tenemos además el conocimiento, tenemos la tecnología, nos falta creérnoslo y ponernos a funcionar. Vamos a concretar un poco cuáles serían esas soluciones, ¿no? esas alternativas. Cuéntanos por qué es importante buscar alternativas a los combustibles fósiles procedentes del transporte marítimo, aéreo y terrestre, y si hay soluciones viables, por pensarlas un poco más también. Bueno, ahora mismo estamos viendo, creo que es noticia de ayer, que comentaban que la Unión Europea le quedan queroseno para 6 semanas, y a partir de ahí ya no podemos volar. Entonces nos están diciendo dejar de volar. Bueno, pues eso es lo que nos viene. No porque se vaya a agotar los combustibles fósiles, sino porque queremos dejarlos debajo de la tierra para no seguir quemándolos. Entonces, donde más estamos consumiendo en nuestro modelo es en el transporte. Entonces tenemos que ver, vale, transporte, ¿dónde hay más consumo de combustibles? En general, transporte terrestre. Pues vamos a tener que cambiar ese transporte terrestre, pero claro, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es líder en exportación de productos hortofrutícolas, de cerámica, de un montón de cosas. Entonces, ¿dejamos de exportar? No, vamos a buscar modelos de transporte sostenible. Se habla desde hace décadas del famoso corredor mediterráneo. O sea, tenemos una maravillosa posibilidad de transporte por ferrocarril, donde nuestros productos pueden llegar a Europa perfectamente, a una velocidad más que razonable y sin prácticamente emisiones. Y además eso nos pondría en una posición competitiva frente a productos que vinieran de Sudamérica o de Sudáfrica. Pues eso es lo que tenemos que hacer, exigir no mejores autopistas, sino mejores redes ferroviarias. El transporte aéreo es cierto que es muy emisor, que tenemos que reducir y apostar por otro tipo de transporte, pero realmente significan, creo que es un 2% de las emisiones. Pedro Fresco, corrígeme si me equivoco. Y bueno, digamos que efectivamente al ser altamente emisor tenemos que controlarlo, pero no lo pondría en una de las prioridades en este momento, porque además la alternativa no existe tan claramente como existe para el transporte terrestre. Y el transporte por marítimo, bueno, te puedo decir que hay empresas, además con sede en Valencia, que están apostando por gases renovables, que ya tienen claro que el futuro no está en esos combustibles fósiles. Es cierto que no tenemos un gas en las cantidades necesarias que podamos sustituir el actual combustible, pero bueno, sí apostamos por establecer estrategias de biogás, de electrificación en aquello que se pueda, de ser más eficientes y de mejorar la eficiencia de las rutas y de lo que queremos transportar. No necesitamos disminuir nuestra calidad de vida, simplemente estamos cambiando hacia otro modelo mucho más sostenible, con menos emisiones y más saludable también. Celsa, pues vamos a darle la palabra al público también para que nos haga alguna pregunta. A ti, por supuesto, no a mí. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? El tema es muy interesante y quiero preguntarle, por ejemplo, ya que habla sobre el impacto y la reducción, para reducir el impacto climático, la importancia, ¿no?, que hay en cuanto a cómo está afectando realmente a poblaciones. También estoy pensando, por ejemplo, en Perú, en la parte del Amazonas, que también hay un impacto muy grande en cuanto al cambio climático, ¿no? Entonces mi pregunta es, claro, en la Unión Europea se están tomando medidas, hay acciones que hay, pero
creo que esto debe ser una responsabilidad también de todos, ¿no? Porque el impacto sobre poblaciones que inclusive van a desaparecer, ¿qué considera usted que deben de implicarse también otros países? ¿Cómo lo ve de manera optimista este impacto en poblaciones, por ejemplo, que podrían desaparecer? A ver, es un tema realmente muy gordo, o sea, es el elefante en el garaje, porque realmente se sabe, y además forma parte de todas las negociaciones que se tienen en las COP. Las COP son reuniones que cada año tienen la mayor parte de los países a nivel mundial, donde se van revisando los compromisos, se analiza el impacto y se establecen nuevos compromisos. Y el tema de cómo los países más desarrollados somos los principales culpables de algo que van a sufrir principalmente los países menos desarrollados, está sobre la mesa. Y además se establecen importantes paquetes de financiación para ayudarles a adaptarse, para ayudarles a no lo suficientemente importantes para el impacto que va a haber, y además siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer es la reducción drástica de emisiones, cuanto antes mejor, porque los impactos van a existir. El tema aquí es cuánto de bestia que vamos a permitir que sea ese impacto. O sea, cuanto antes empecemos a reducir esas emisiones, el impacto sea menor y tendremos que adaptarnos menos. Cuanto más tardemos, peores van a ser las consecuencias. Entonces yo creo que hay que exigir a los países emisores que dejen de emitir y que a la vez se comprometan con estos países, pero efectivamente el impacto va a estar. Yo ya estuve hace poco en Guadalupe, que es una región francesa que está en el Caribe, y recuerdo que había unas jornadas al día siguiente en una isla que se sabía que iba a desaparecer en menos de 20 años, y era ¿qué vamos a hacer con la población que existe allí? ¿Nos da tiempo a alguna pregunta más? Si alguien tiene una pregunta, perfecto. Mi nombre es Víctor, muchas gracias por su conferencia, y la pregunta era en relación a los coches eléctricos, para cambiarlos por los de combustión, que son los que ponen CO2 en la atmósfera, que la fabricación y desecho de baterías para coches eléctricos también genera importantes problemas ambientales, destacando también la huella de carbono, ya que la extracción intensiva de materiales litio, cobalto y níquel causan también deforestación, contaminación, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos con relación a los coches eléctricos versus gasolina? Bueno, digamos que está bastante estudiado, y ahí Pedro a lo mejor puede incluso dar algún dato más sobre el tema. Digamos que actualmente se ha mejorado muchísimo la eficiencia de los coches eléctricos. El efecto de las baterías es cierto que no está del todo resuelto, pero sí que conforme hacemos economía de escala se van creando sistemas de reciclaje, de reutilización, tanto de los materiales que hay dentro como de la batería en sí, y que este debate tan profundo y que sale cada vez que hablamos de esto no se plantea a la hora de decir por qué cada uno de vosotros tenéis un móvil y un portátil con una batería de litio que contamina muchísimo. O sea, ahí no hay debate, no nos planteamos si podemos cambiar el móvil o el portátil, pero sí el coche. El coche, mira, esta respuesta se la paso a Pedro, porque necesito que dé el dato de qué significa en cuanto a impacto, porque creo que estamos generando falsos debates que lo que hacen es justamente lo que estaba yo comentando antes, de retrasar la transición necesaria. Doy la respuesta como público. Sí, era la pregunta que quería yo, la que me hubiese gustado a mí. A ver, varias cosas aquí. Según los cálculos que tenemos ahora con las últimas producciones, es verdad que una batería, fabricarla contamina, tiene impacto energético, tiene impacto de CO2, pero digamos que lo amortizas a los 15.000 kilómetros del coche. Hablando de un coche, en otro sería incluso menor. Un coche normalmente te hará 150.000, 200.000 kilómetros a lo largo de su vida útil. Por tanto, al final de la vida útil del coche vas a emitir 10 veces menos si usas un coche eléctrico.
Esto todavía será menor conforme tengas más limpia la red eléctrica y conforme mejores las economías de escala. Y respecto a lo que has dicho de la minería, que sí que es cierto, hoy en día, por ejemplo, ya en China se hacen prácticamente todas las baterías sin cobalto y sin níquel, y se está empezando a hacer baterías sin litio, con sodio, que las veremos en el mercado de aquí poquito. Celsa, pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Me quedo también con 2 ideas, con la idea de que nos hacen falta compromisos reales, porque nos va en ello la supervivencia, y espero que seamos capaces como sociedad de ponerlos en marcha. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hoy hemos aprendido que el Pacto Verde Europeo supone un cambio de modelo económico y empresarial. Descarbonizar significa sustituir los combustibles fósiles por energías limpias y mayor eficiencia. La transición climática puede convertirse en una ventaja competitiva si se lidera con innovación.